Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez. ¿Dónde nace tu pensamiento? 100 años de radio. Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía. ¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa? A que te han venido con un cuento. Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en Sintonía. Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio para que sea evaluado por un jurado de especialistas. 48 ganadores de todo el país. 100.000 pesos de premio para cada uno. Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio. Concurso de teatro en radio. Informate y participá. Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar. Ahora comprendo que tenían razón. ¿Me vas a negar lo que dice esta carta? Tu tranquilidad me hace bien. Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública. Muy buenas tardes, nos encontramos en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, para llevar a cabo esta charla informativa sobre el Concurso Nacional de Teatro en Radio, Escenas en Sintonía. Este concurso fue anunciado por el Ministerio de Cultura de la Nación, por RTA, Radio y Televisión Argentina, y también por el INT, el Instituto Nacional del Teatro. La idea de esta charla informativa es justamente eso, hablar sobre este concurso, tener en cuenta el plazo que tendrán aquellos que se dedican al teatro para presentarse y también hablar un poco sobre esta situación que está atravesando el sector cultural a partir de esta pandemia que ya tiene más de 7 meses en nuestro país a partir del COVID-19, coronavirus. Este concurso, como decimos, se enmarca en las políticas públicas nacionales justamente para generar alternativas de trabajo para este sector que es vulnerable ante una situación tan atípica y extraña como la que estamos pasando. La idea justamente es buscar que tanto grupos y elencos de teatro independiente se presenten en este concurso Escenas en Sintonía. Y para hablar de esto estamos aquí con María Elena Troncoso, que es la directora de Radio Nacional Argentina. ¿Qué tal? Radio Nacional Córdoba. Bueno, Radio Nacional Córdoba. Sí, Córdoba es Argentina. Ay, estamos siempre como el punto, ¿no? El centro Qué del buen país. lapso, estuvo bueno. Sí, gracias, Franca. Bueno, también un poco ser parte, pero también ser anfitriona, porque es un placer tener aquí a Ricardo Bertone. Es, bueno, nuestro invitado especial y es un lujo. De pronto para nosotros también es la posibilidad de dialogar sobre este certamen, pero también de devolver esto del teatro, de lo que puede haber sido o es el radioteatro o gente de teatro en nuestro auditorio, en nuestros micrófonos. Entonces me parece que algo de eso vuelve a llegar de la mano del INT en este caso a nuestro escenario. Entonces sobre todo eso, era celebrar esta posibilidad de reunirnos y por supuesto de acompañar este proyecto que se crea dentro o nace en el marco del decreto de aislamiento, ¿no es cierto?, preventivo. Y bueno, hace un tiempo que la gente de teatro, la gente de cultura está buscando alternativas, está solicitando alternativas y esta es la posibilidad de decirle, bueno, aquí hay una posibilidad, hay una política estatal, nacional, concretísima y somos parte. Es parte del Ministerio de Cultura, es parte del Instituto Nacional de Teatro, es parte RTA y Radio Nacional Argentina, que va a abrir sus micrófonos, va a abrir también este auditorio y vamos a poder transmitir, difundir y dar a conocer, por lo menos en formato radial en principio, que es la posibilidad que nos da la cuarentena. Por eso ahí la radio vuelve a cumplir su función esencial y esto es lo maravilloso. Es como que volvemos al origen también un poco del teatro, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, bueno, a veces que parece que el radioteatro era algo de otra época, de pronto vuelve a ser esencial en esta posibilidad de, bueno, no podemos volver al escenario, no podemos convocar al público, tenemos nuestra platea que sigue aguardando el regreso del público, pero tenemos esta posibilidad de que de alguna manera ya vamos a articular y ver cómo
los elencos, los grupos ganadores de este certamen graban sus voces de acuerdo al proyecto, porque eso va a ser interesante cómo van a ir acompañando, incluso los directores, el equipo, se va a tener en cuenta los aspectos sonoros de cada proyecto elegido. Y bueno, allí estaremos recuperando una de las también funciones esenciales, que es llegar con el teatro mediante la radio a la casa de los argentinos y argentinas. Así es, María Elena. Y estamos con Ricardo Bertone, que es el representante aquí en la provincia de Córdoba del INT, el Instituto Nacional del Teatro. Bueno, Ricardo, ¿qué significa para el Instituto esta alianza con el Ministerio de Cultura de la Nación y con RTA para justamente dar una respuesta al pedido de los teatristas de la Argentina? Me parece que se encuadra precisamente en el marco de toda una política que se inició, una política muy amplia que se inició desde la asunción de la actual conducción del Instituto Nacional de Teatro, Gustavo Guano. Estamos muy apoyados por yo no me acuerdo bien cuál es el cargo de Maximiliano Uceda, que es uno de los funcionarios. Es secretario, uno de los secretarios, uno de los secretarios del Ministerio de Cultura de la Nación, y es el representante del Ministerio ante el Instituto Nacional del Teatro. Entonces, lo que digo es, el Instituto ha venido trabajando siempre acorde a la ley y se encuentra de rompe y raje con que no se puede hacer teatro en el concepto de lo que es hacer teatro, o sea, que haya un convivio, que haya un encuentro con el público real, que suceda todo en el mismo espacio y en el mismo momento. Empezaron a aparecer, entonces, quiero ir a la pregunta que me hacías. Este convenio, en realidad es con RTA, la Radio y Televisión Argentina, me parece un convenio fantástico que abre un montón de puertas. Yo voy adelantando, sin querer desordenar la charla, que antes que llegara María Elena, yo charlaba con Gustavo, quien está detrás de la cámara, haciendo posible que esto salga técnicamente, sobre la posibilidad de que tomáramos el auditorio como uno de los posibles espacios en los primeros momentos de aperturas de espacios cerrados, donde a una capacidad de 400 personas podemos llevarla a 150, hagamos teatro acá, generar toda una cuestión, en usar todos estos espacios de modo de volver a convocar el público en la medida que la realidad sanitaria nos lo vaya posibilitando. Entonces, vuelvo. Me parece que el convenio es fundamental y abre un montón de puertas. Abre un montón de puertas, asocia organismos del Estado, distintos organismos del Estado, y de ahí en más nos ponemos a trabajar. Esto que adelantaba María Elena es muy importante. Tenemos el equipamiento de una radio tan importante como Radio Nacional, sí, a los fines de hacer el aporte técnico sonoro para esto que hemos dado en llamar escenas en sintonía, todo un juego de palabras, porque sintonía lleva INT. En mayúscula, que es Instituto Nacional del Teatro. Sí, se van a seleccionar 48 proyectos, cada uno de estos 48 proyectos se le entregará 100.000 pesos y se divide por regiones. Bueno, la Ley Nacional del Teatro, esto no sé quién va a ser nuestro auditorio, pero por las dos le vamos contando, es, hasta el momento de su creación, es la ley más federal que hay en las áreas de cultura artística, ¿no? Donde la igualdad entre las regiones es realmente es una especie de no sé, no me sale la palabra ahora, pero es un dogma prácticamente. Entonces, esas 8 regiones son centro, que está Buenos Aires y Cava, centro litoral, que es la nuestra, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, todo el NEA, todo el NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia. Son 6 regiones que funcionan con el presupuesto general del instituto, con el mismo presupuesto para cada una de las regiones. Qué importante eso. Es muy importante, lo que genera que las regiones que tienen menos actividad pueden hacer más inversiones para el desarrollo, para formación en la actividad, y bueno, las que tienen más actividad usamos los fondos en general para producir obras de teatro, para solventar salas y demás. El proyecto entonces implica que se van a elegir 48 obras, son 8 obras por región, pero también prevé que esto va a ser seleccionado por un jurado ad hoc que tiene 2 miembros del INT, 2 miembros de RTA y un miembro designado por el
Ministerio de Cultura de la Nación, donde van a elegir las 48 obras, pero atendiendo también a un orden de mérito nacional, ¿no? Podría ocurrir que alguna región no tuviera 8 obras de la región por la calidad de los trabajos que se hagan, en cuyo caso pasarán a completar esa región las obras que vayan ocupando el orden de mérito que se les asigne, ¿no? Bien. Bien, y para tener en cuenta, es un concurso, la inscripción ya está abierta hasta el 5 de noviembre de este año, van a tener tiempo para hacer presentes sus obras. Sí, este es un homenaje a mi cumpleaños, yo cumplo años el 3 de noviembre, entonces, bueno, le pongamos un poco de humor. De humor, bueno, acá los escorpiones. Se llama Ricardo Bertone, Escenas en Sintonía. Franca, querida, es muy importante lo que señalas, porque en realidad estamos hablando de que hay que escribirlas a las obras. Entonces, es muy importante señalar que en el apuro de hacer las cosas, tenemos que hacerlas muy rápido, realmente, porque hay necesidades acuciantes y esto cierra, efectivamente, el concurso cierra el día 5 de noviembre. Entonces, bueno. Sí, pueden ser obras, digamos, de autores originales, obras originales de autores, o también pueden ser otras, ¿no? Adaptaciones, según tengo entendido, ¿es así? Sí, tiene que haber un dramaturgo responsable de lo que fuere. O los derechos, o la sesión de derechos, o el trámite de que está... En realidad lo que se concursa es el proyecto global, donde se incluye, por ejemplo, a la gente vamos a decirle que para entrar de lleno a los términos, a la letra chica de todo el reglamento del concurso, tienen que entrar a www.inteatro.gov.ar. Ahí está el concurso en la página. Sí, yo paso el chivo nuestro, o también se puede entrar a radionacional.com.ar y allí sí está el banner, ¿no es cierto?, el flyer de Escenas en Sintonía. Bueno, cliqueando, ahí también se redirecciona en realidad al INT. Y ahí está todo el reglamento, bien prolijo, punto por punto. Hablábamos de eso entonces, ¿ves? De que realmente hay un montón de elementos a tener en cuenta. La sonoridad del proyecto está planteada, a ver qué se le ocurre a la gente. En esta cosa que hablábamos antes de empezar a compartir con la gente esta charla, hablábamos, bueno, ¿qué pasa con el radioteatro y qué es el teatro en radio? Sí, esa es una duda que surge al momento de la presentación del concurso. ¿Por qué no se eligió la palabra radioteatro y sí radio en teatro? Si hay alguna diferencia. En realidad me parece que es una especie de defensa que comparto de que el teatro es sí o sí presencial. Que la convivio teatral es parte del... inclusive porque tenemos que pensar en cómo vamos a volver, cuando se pueda volver y todo este tipo de cuestiones, cómo vamos a recuperar el encuentro humano de la convivio en la cosa teatral. Ya nos había pasado con el tema del streaming y todo este tipo de cuestiones, algunos, yo entre ellos y muchos, que decíamos, bueno, en definitiva, tenemos que cuidarnos de no alentar, así como hemos visto que hay algunas plataformas que venden teatro, en realidad lo que te venden es la posibilidad de ver a través de una pantalla una obra de teatro, pero esto no es ser partícipe de un hecho teatral. Sí, es tecnovivio. El término técnico que se ha encontrado es tecnovivio. No reemplaza el convivio teatral, definitivamente. Ya se escribirán muchas páginas al respecto, seguro, como ya se empezaron a escribir, pero bueno, sí. Entonces, en ese contexto, no se quiso caer en el radioteatro, no por ningún prejuicio hacia el radioteatro. Como decía María Elena hace un rato, de alguna manera es el antecesor. ¿Cuánto tiempo el radioteatro fue el modo de estar muy atentos y la puerta de entrada al teatro en vivo? Porque mucho radioteatro popular que después salía en los circos a recorrer el país. Hablemos de Clones y de tantos otros, ¿no? Que hubo los mismos Podestá y toda esa gente. Entonces, yo creo que lo que se ha buscado es recuperar que el teatro es teatro, ¿no? Y que, obligados por esta circunstancia, entonces lo llevamos a hacer de un modo donde hay que afinar mucho la imaginación
a los fines de que sea percibido por los receptores, con sus sonoridades, veremos qué nos proponen los dramaturgos sonoros, ¿no? Yo creo que se abre una posibilidad creativa increíble con esto, porque por un lado, bueno, está claro que el certamen viene a querer apoyar a los grupos de teatro. Es claro, está dirigido a esa cantidad de grupos que en concreto este año tenían planificado estrenar una obra y no pudieron hacerlo. Digamos que los primeros destinatarios creo que son esos. Y después la otra, bueno, hay un montón de certámenes que se llevan adelante con el formato de radioteatro, que recién lo dialogábamos, requiere una forma especial, no es lo mismo. Entonces, allí veremos creativamente todas las posibilidades que surgen porque, por lo general, el radioteatro tiene un formato clásico o responde a géneros más clásicos del teatro. Pero aquí estamos hablando de obras contemporáneas, o sea, textos y poéticas contemporáneas que puestas en función de lo radial, me parece que nos van a dar un sinnúmero de nuevas posibilidades y estéticas que va a haber que estar atento porque van a ser muy interesantes. Yo sospecho que sí. Sumando a lo que vos estás diciendo, así como hablábamos hace un rato de las regiones del país, la región Patagonia tiene actualmente en un proyecto regional con fondos propios de la región, tiene abierto un concurso de radioteatro, de obras de radioteatro al que sumaría la participación de la gente. Nosotros en el Centro Litoral tenemos abierto aún el concurso de obras de teatro con estreno en formato virtual, digamos, por pantalla. Como la que vimos el fin de semana, la primera de Sala Independiente, que es María Castaña. Exactamente, como la que vimos el primer qué interesante. Que se da así. Sí. Este es otro tipo de... El sostén de la actividad de grupo, hay otro tipo de subsidios también. Entonces, en esta preocupación por sumar, porque realmente hay que buscar vueltas alternativas, porque hoy hablábamos de... Yo tengo como una... Cuando hablamos del área de cultura, yo digo, hablamos del área de lo nuestro es cultura artística. Yo de acá hablo de la cultura cuando miro en el país en que vivimos qué nivel de recepción tiene una manifestación artística, en este caso la que nos llama es el teatro. Entonces, y en ese caso podríamos hablar de la cultura teatral del pueblo argentino, ¿no? Cultura es también, lamentablemente, que en medio de la pandemia la gente no se saque los barbijos y se ponga a tomar en lugares y al día siguiente tengas... Cultura es que la gente vaya a hacer una manifestación en contra de las restricciones que hay y al día siguiente vaya masivamente a los organismos estatales a pedir hisopados. Señores, si yo voy a usar políticamente esto, voy a tener por lo menos la decencia de pagar los 4 o 5 mil pesos que cuesta un hisopado y me lo pago yo. No le voy a pedir al gobierno que critico, cualquiera sea el color del gobierno y cualquiera... Seamos serios en esta cosa, ¿viste? Eso también es una forma cultural. Los argentinos somos en ese sentido insensibles, desagradecidos, en muchos aspectos. De eso hablo cuando hablamos de cultura. Cuando hablamos de esto, hablamos de la cultura artística, de la producción de bienes artísticos cuyo acceso está en manos de políticas que regula el Ministerio de Cultura de la Nación. El acceso a los bienes culturales tangibles e intangibles como el teatro, la danza, en fin, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Para aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live de Radio Nacional Córdoba, allí pueden ustedes dejar sus comentarios, sus consultas, sus dudas. Recuerden que entonces en la página oficial tanto de Radio Nacional como del INT y de Cultura Nación van a encontrar el reglamento para este concurso nacional de teatro en radio. Y entre los puntos hay uno que tiene que ver con respecto a que se pide como mínimo 2 años de actividad vinculada a las artes escénicas. Sí, esto también hay que tenerlo en cuenta porque se lanzan estas cosas. El Instituto Nacional del Teatro, la ley de teatro, pasamos antes, la ley de teatro se promulga a los fines de consolidar la producción teatral, pero fundamentalmente de ponerla al servicio del público. O sea, la ley se hace para dar mayor acceso al público a las manifestaciones teatrales, sobre todo a la manifestación teatral independiente, no comercial o no oficial.
Entonces, todo concurso del instituto tiene exigencias de permanencia en el país o de permanencias locales o regionales según lo que sea el instituto. ¿Por qué? Además porque tenemos la obligación de sostener a la gente que viene haciendo la actividad, porque si no hasta correríamos el riesgo de que en la desesperación entendible de mucha gente diga, bueno, me meto con esto, a ver si agarro algo, ¿viste? Y nunca ha participado, no está registrado, como el Instituto Nacional de Teatro tiene un registro de teatristas independientes, donde uno haga o no haga teatro ya, una vez que se incorpora, tiene su registro y figura entonces en el Registro Nacional de artistas de la actividad teatral independiente en distintos rubros, técnico, dirección, dramaturgia, lo que fuera. Entonces, ese registro tiene que tener un mínimo de 2 años, ¿no? Evidentemente, o sea, esto nos prueba que estamos alentando el sostén a esta gente que ya venía trabajando, ¿no? Gente que va a ponerse a trabajar en el marco de esta emergencia, ¿no? Bien, y en el marco de esta pandemia que estamos viviendo y bueno, esta decisión de una política pública de lanzar un concurso, quizás hay algunos que se preguntan ¿por qué un concurso? Sí, vamos a ser sinceros, hay gente hasta que nos ha cuestionado eso. No solo a nosotros, hubo un concurso previo a que es el concurso, este ha tenido como una propuesta que se entendió mejor, pero el otro fue un concurso sobre actividades performáticas hechas para streaming, y que por qué en un momento de necesidad se concursa y no se... en primer lugar porque hay recursos limitados. Más allá, y esto es digno de destacar, lo destacó digo el penúltimo porque hoy hay también consejo de dirección del instituto, pero el consejo de dirección que se hizo hace 8 o 10 días destacó y agradeció el enorme esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Cultura de la Nación y el Gobierno Nacional por dar, en los términos que la ley habilita también, dar un adicional de presupuesto por fuera de los recursos propios del instituto que nos posibilitó una ayuda extraordinaria para salas, la aparición de este proyecto nuevo y demás. Entonces, ¿por qué concursamos este tipo de cuestiones? Porque no nos olvidemos que aún en medio de la peor de las situaciones, lo que estamos trabajando es garantizar de que la calidad de lo que ofrecemos es también importante. No es por orden de llegada, yo con todo el derecho que tiene la gente, la legitimidad que tiene el reclamo de una necesidad de alimentación, pero el Instituto de Teatro no es el Ministerio de Acción Social, es el Instituto Nacional del Teatro. Entonces, en el marco de esto, concursa sus propuestas para garantizar, a juicio de los jurados que se ocupan de evaluarlas, de que lo que ofrece, se lo ofrece, las ayudas las ofrecen garantizando a los receptores, a los beneficiarios de la recepción de este tipo de cuestiones, una calidad que tiene un valor. Si has visto, Franca, para poder entrar en el concurso tiene que tener una calificación mínima de 7 los proyectos, por ejemplo, ¿no? Está ahí todo explicado cómo se van haciendo las puntuaciones. Entonces, a mí esto me parece muy importante realmente. Tenemos la responsabilidad de sostener un teatro de calidad en la República Argentina. Esto se obtiene, ¿cómo lo garantizamos? En todo lo que hacemos, lo concursamos y lo ganan los que hacen las mejores propuestas. Yo creo que sí, que justamente es en el mismo sentido que vos decís, Ricardo, es el sentido, la preservación. Antes decías preservar el teatro. Bueno, la finalidad del Instituto Nacional del Teatro es eso, ¿no? Y dentro de eso se sigue trabajando por la mejor calidad, por la profundización del trabajo teatral y me parece que va por allí. También lo pienso en función del monto del premio. Por allí, bueno, algunas personas decían, ¿por qué no el doble de premio en vez de 48 el doble y la mitad? Pero bueno, también hay cuestiones de derecho de autor. El reglamento prevé que por 1 año se cede el derecho de autor para retransmitir. Entonces, bueno, hay un derecho de autor que va a ser cedido a los entes estatales nacionales. Entonces, bueno, ¿cuánto se traduce en 1 año de cesión de derechos de autor? ¿No es cierto? Bueno, y empieza a sumar y realmente yo creo que se llega al monto y
Sí, entiendo que te referís al monto del premio. Al monto del premio, los 100.000 pesos, sí. A mí me parece una cosa muy razonable también. Es cierto, hubo gente que dijo, pero ¿por qué no? Alguna gente dijo, pero ¿por qué no hicieron el doble de obras con un valor de 50? Exactamente. Bueno, por ahí yo entiendo esto, lo entiendo desde lo que decía recién, desde la perspectiva de la necesidad. Pero no hacemos teatro para salvar la necesidad de la gente, no. Hay necesidad en nuestra comunidad y a los artistas que están sin trabajo le estamos proponiendo que saquen lo mejor que ellos tienen y lo contemplamos valorando mucho estas obras. Hay que ensayarlas, hay que trabajarlas, hay que dirigirlas, hay que grabarlas o regrabarlas. Hay una serie de cuestiones que hay toda una creatividad puesta al servicio del proyecto que, bueno, a mí me parece muy respetuoso que uno no reparta moneditas, sino que uno realmente, así como exige, hay una serie de exigencias, esto tiene una compensación económica que no es maravillosa, nadie se va a hacer rico con esto, pero que de alguna manera en un contexto como estos ayuda también a que sea una fuente laboral independiente, transitoria en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, y la posibilidad también de llegar a todo el país, porque pensemos que Radio y Televisión Argentina, Radio Nacional Argentina, tiene 49 emisoras desplegadas en todo el territorio nacional, y entonces eso da la posibilidad a estos artistas de, si son seleccionados, llegar a lugares a lo mejor impensados y darse a conocer en diferentes regiones de nuestro país. Eso a mí me parece, bueno, fabuloso, y volviendo a esto de los inicios y el radioteatro y esto que la radio llega a lugares impensados por momentos. Sí, a mí me parece, esto coincido con esto que estás diciendo vos, es como que potencia también el alcance de lo que de las producciones, o sea, porque todas estas 48 producciones van a ser reproducidas por todas las emisoras de Radio Nacional en todo el país durante un año, por hasta un año tienen los derechos disponibles desde que se estrene la obra, cada obra durante un año. Y es lo que vos decís, esto puede hacer que artistas que son desconocidos en una región se conozcan en otra, que haya intercambios y que con el espíritu independiente que tenemos, y acá hablo como actor más que como funcionario, con el espíritu independiente que ha caracterizado a los artistas independientes de esta actividad, vamos a ser, capaz que seamos capaces de inventar un modo de producción conjunta o a lo mejor un algo donde nos juntamos gente de distintas regiones para armar un proyecto interregional. Andá a saber qué cosa podría surgir a partir de esto, ¿no? Bueno, en eso lo tomo y sigo profundizando. Pienso en que este certamen da la posibilidad o brinda la posibilidad, por un lado, de volcar quizás muchas cosas que le sucedieron a los teatristas en esta cuarentena, ¿no? Y que de pronto ahora tienen un objetivo. Bueno, todo esto que veníamos pensando, la obra que queríamos montar, o esto que se me ocurrió durante este tiempo, lo que me pasó, o este trabajo introspectivo del que muchos artistas hablaron en este mismo espacio del Auditorio Vivo, bueno, hoy hay una posibilidad de presentar ese fragmento de arte vital y de materializarlo y del mejor modo va a tener un premio. Y por el otro lado también pienso en que quizás van a ser como los primeros bocetos o reflexiones o atisbos de lo que nos está dejando la cuarentena, porque el arte aún todavía no ha podido reflexionar sobre esto, ¿no? Ha sido tan inmediato todo esto que nos pasó y que nos está pasando, porque aún no visoramos cuándo termina, pero me parece que este certamen, volcar obras que venían, a lo mejor era un proyecto que ya estaba montado, cerrado, pero indefectiblemente ha atravesado esta cuarentena y algo de este tiempo va a tener. Entonces me permito pensar en perspectiva y digo, qué bueno, me imagino que algo de esto se va a volcar en esos proyectos. Entonces vamos a tener esa posibilidad de dar cuenta desde las artes escénicas, en este caso en formato radial, la reflexión que las artes escénicas pueden llegar a
comenzar a dar sobre estos tiempos que estamos transcurriendo, sobre esta nueva normalidad, qué tiene para decirnos el teatro. Y por eso también hay temáticas francas, claro, ¿no? Porque claro, si bien no hay restricción, digamos, respecto a las temáticas a abordar de cada obra, se le va a dar preferencia a aquellos proyectos que aborden, por ejemplo, la violencia de género o cualquier tema que... Los temas de género en general. En general. Y después temas que tengan actualidad. Y esto que tengan que ver con la agenda diaria, ¿no? Agenda pública. Esto que está pública. planteando María Elena me parece, no se me había ocurrido, pero puede ser muy interesante que empecemos a encontrarnos con reflexiones artísticas, con productos artísticos que reflexionan acerca de este estado en el que estamos viviendo, cuando el arte, como lo habíamos concebido, no lo podemos desarrollar. Hace un tiempo que, bueno, lo estoy pensando también teatralmente y desde la radio, ¿no? Quizás también es una invitación al Instituto Nacional del Teatro Córdoba para que, bueno, en paralelo podemos pensar también piezas, pequeñas piezas de reflexión del teatro sobre esta cuarentena, independientemente del certamen, ¿no? Me parece que es un momento, digo, estoy esperando, ¿no? Estoy esperando las formas artísticas en que nos empiecen a devolver para empezar a pensarnos desde ese lugar nuevo que estamos atravesando. Muy interesante lo que decís y me comprometo acá públicamente a que vamos a seguir trabajando en esto. Pero vamos a seguir trabajando, no quiero hacer anuncios, pero también con los SRT estamos con un proyecto que no tiene nada que ver con pero estamos con un convenio para pensar a futuro. Lo que es muy importante, creo, María Elena, es que, a las dos, perdón, lo que creo que es muy importante es que entendamos que la ley de teatro y el Instituto Nacional de Teatro deben ir detrás del esfuerzo que hace el teatrista. A mí lo que me parece, que esto que vos estás diciendo, que me parece muy interesante, qué bueno que sería que sean los propios teatristas los que salgan con el proyecto que debería hacerse en una pandemia, lo pongan a consideración del instituto. Entonces, el otro día vimos una obra, un estreno en streaming, que hablando con vos, sé que lo has visto también. Bueno, yo estuve invitado al estreno privado, éramos dos, una periodista y yo. los invitados. Sí, Franca también. Sí, estaba invitada, pero lamentablemente no pude ir por una cuestión familiar. Sí. Bueno, hubiéramos sido tres públicos, sí. Lo cual estaba muy bien. Y después vi el streaming. Entonces, podemos decirlo, La Furia y el Viento. La Furia podemos y el Viento, decirlo. Sí, una obra con dirección de Sergio Osés. Una obra de Sergio Oviedo en la actuación y Sergio Osés. Charly García, que hizo todo el trabajo de iluminación, Rafael Reyeros, que hizo todo el asesoramiento y toda la propuesta de lo escénico. O sea, realmente un primerísimo nivel de dramaturgia con la vi, es un trabajo recomendable, interesantísimo. A Sergio le he propuesto que en este caso tendría que ser llevado a propuestas con el Ministerio de Educación, en esta educación a distancia que estamos teniendo, para que los alumnos del último año de los colegios secundarios vean toda la obra y siga un debate, porque esta obra, hablando del exilio de Rosas en Inglaterra, está hablando de lo que pasa en el país la semana pasada. Es maravilloso, realmente. Sí, y aparte porque justamente en sexto año de la escuela tenés teatro y además de eso estás viendo en historia justamente ese momento. Yo lo pensé por el lado de la historia. Y lo podés enganchar justamente. Pero bueno, con lo que hablando de vimos acá. propuestas, creo que esta propuesta de una de las salas independientes, creo que es la primer propuesta. Preservando los protocolos en formato monólogo, claramente que bueno, no es el ideal, pero me parece que es eso, es también intentar o tirar la pelota, así como tiro la pelota y digo, bueno, ¿qué tal si no empezamos? Si no es tiempo de que el teatro empiece a devolvernos como sociedad, a través de su arte, reflexiones, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Yo me imagino que todos los teatreros están, a mí misma me ocurre, cómo estamos viendo con el tamiz de las artes escénicas todo lo que está sucediendo, porque nos está ganando, ¿no? Es el ejemplo más claro de que la realidad nos pasó por encima a la ficción. Sí, varios artistas que pasaron por este espacio y con otros que estuve hablando, me decían, cuando comenzó esta situación de pandemia, de coronavirus, perdí absolutamente la inspiración, quedé ahí en un cuarto oscuro, no encontraba la inspiración. Y a medida que iban pasando los meses, y esto que bien decías María Elena, de que no avisoramos cuándo va a terminar esto,
De a poco se empieza a despertar esa necesidad artística y de reflexión y de creación, pero creo que a algunos les cuesta más que a otros, porque realmente fue un sacudón para todos. Nadie, si hace un año atrás alguien nos advertía de esta situación, posiblemente nos reíamos y decíamos, vos me estás diciendo, no sé, estuviste leyendo alguna obra de ciencia ficción, estuviste leyendo a Bradbury, ¿a quién estuviste leyendo? ¿O qué serie estuviste viendo? Y sin embargo estamos en este momento. Sí, yo coincido con eso. Por momentos, yo también me he sentido un poco como desorientado al comienzo, más allá de que las propias obligaciones de mi trabajo me tienen sentado frente al laburo, haciendo, yendo, viniendo, ahora estamos con los bolsones alimentarios y todo ese tipo de cuestiones. Pero qué lindo sería que reflexionáramos sobre la soledad, sobre la humanidad en soledad, ¿no? Es un tema que a mí me... Ya estás eligiendo autores, porque clásicos, no, ya te bueno, vas a clásicos. Y lo vulnerable ya que no voy somos. a Camus, Sí. la peste. Pero, no, mirá, a ver, puerta cerrada. Voy a ser medio, a ver, queda poco elegante, pero voy a ser un poco autorreferencial. Yo me acuerdo que cuando hicimos Tango del Vacío, con Arce en el año 2011, era una obra que realmente era la autopsia de un tipo de mierda, ¿no? Esto era una... Y por momentos decíamos, en esta cosa de no contaminarme, decía Arce, qué lindo sería que en este momento vos mirá a la gente, no te acerques mucho, porque me gustaría que el espectador decía, que no me vaya a tocar. Que no me vaya... ¿Y qué significa como experiencia humana desear que otro ser humano no te vaya a tocar o no te vaya a mirar? No se acerque. O que no se acerque, ese tipo... Digo, acá aparece el teatro tocándonos en los lugares de la subjetividad, ¿viste? Más, qué sé yo, más lastimada, más vulnerable por otro lado. Eso, la palabra vulnerable, que nos muestra que todos somos vulnerables y que es un virus que atraviesa a todos. Y por un momento pensábamos que, y lo seguimos sosteniendo, ¿no?, que las personas mayores son las más vulnerables y expuestas, pero hoy por hoy hay un montón de personas que tienen este virus y que tienen menos de 40 años. Sí. Entonces, la vulnerabilidad del ser humano en sí, ante un virus que no conocemos, que no sabemos qué es, que no hay una explicación. Y además, querida Franca, también me parece que va por el lado de cómo abordamos no sé, nosotros no nos tocó ni siquiera históricamente, hay alguna gente mayor que yo que les tocó, pero la experiencia de las guerras mundiales, todo lo que significó el encierro, el no poder moverte, que yo sé, cuando digo, el modo hoy es descubrir en qué modo hemos construido un mundo donde la angustia de estar solo lleva desde suicidios, cosas horribles, a la ruptura enfermiza de las restricciones, al descuido, al desprecio, no solo por la propia vida, sino por la vida ajena. A gente que se lanza desenfrenadamente en un boliche a bailar arriba de una mesa en un momento como este tipo de cosas, al desprecio a mí me gustaría hablar de esto, al desprecio que tenemos por el valor de la vida humana, que si es la mía, y bueno, es la mía, pero el tema es que en el desprecio por la mía estoy despreciando la de los otros, ¿no? Yo sigo, ya que estás en un momento creativo, voy a aprovechar. Permiso, Franca. No, recién te escuchaba y recordé cuando vino Patrice Pavís, yo te vi que hiciste fuiste la intérprete de Pavís, sí, ¿no? Sí, Pero bueno, el traductor. francés, ¿no? Y me pregunto, volviendo al teatro en radio, que también hay algo de la palabra, también un retorno a la palabra y a ese lugar de lo sonoro, que es, en palabras de Alejandro Finzi, el origen del teatro, ¿no? Él es como que siempre me hablaba de esto. Entonces, digo, ¿podés hacer una conexión con el teatro francés? ¿Qué conexión se te ocurre con el retorno al teatro, a la expresión sonora, a la voz como presencia básica o primordial? ¿Hacés una conexión, por ejemplo, con el teatro francés? No la había hecho. Directamente. ¿Ahora la podés hacer? Me estás provocando, me generás toda una cuestión. Pero evidentemente que el teatro europeo, donde probablemente, hasta por una cuestión de perfil cultural, de perfil social, Francia fue uno de
¿cómo decirlo?, de un teatro que nos queda más cercano que el teatro nórdico, suponete, o ese tipo de cuestiones, en el proceso de los silencios, en el proceso de las guerras, el teatro de la posguerra, el teatro este teatro de aquel absurdo del esperando a Godot, ¿no? Y me voy a Beckett, salgo de Francia, bueno, no importa. Pero de lo que hablo es de esta cuestión donde es un teatro que empieza a gritar sonoramente el sinsentido de una vida, ¿no? Hay un mundo que reflexiona acerca de lo que han, no sé, 40 millones de personas muertas, de 6 millones de judíos aniquilados en un campo, de una realidad que estaba al alcance de la mano y que parece que hoy, 70, 80 años después, esto culturalmente no forma parte de nuestro acervo, ¿no? O sea, yo digo, che, cuando hubo la ofrenda de vidas de 40 millones de personas en una guerra infame, tremenda, espantosa, fascista y todo lo que... Y hoy aparece un bicho y no tenemos la fortaleza de cuidarnos, de mantenernos a los fines de preservarnos para inventarnos la vida que nos merecemos cuando esto pase. Esto me parece maravilloso. Sacarnos el bozal, lo leí, me leí, porque Osés me pidió, Jorge Villegas, perdón, me pidió una cosa que hice con muchísimo placer, como todo lo que hago con Jorge, y leí algo que había escrito, y hablaba de lo que va a significar sacarse el bozal, ¿no? El bozal impuesto, pero impuesto no por un acto fascista, impuesto por un acto de salud pública, impuesto hasta por autopreservación, cuando saquemos el bozal y volvamos a hablarnos para acariciarnos la vida, ¿no? Digo, qué sé yo. Pausa. Pausa dramática. Pausa dramática. Bueno, estamos en esta charla informativa por el Concurso Nacional de Teatro en Radio, Escenas en Sintonía. Ricardo Bertón, el representante provincial de Córdoba ante el Instituto Nacional del Teatro. María Elena Troncoso, directora de Radio Nacional Córdoba. Justamente hablando acerca de cuáles son los requisitos, cuáles son las pautas que ha dado tanto el Instituto como el Ministerio de Cultura y RTA para formar parte de este certamen. Vamos a reiterar, son 48 premios de 100.000 pesos cada uno que se van a dividir en las 6 regiones, el orden de mérito por región y también nacional, luego si no se completa ese cupo por región, muy importante. Y volvemos a repetir, www.inteatro.gov.ar. Perfecto. O www.radionacional.com.ar. Ahí también van a encontrar el banner de este concurso nacional, Escenas en Sintonía. Hacen clic ahí, se abre la página y van a tener los reglamentos para descargarlos y tener en cuenta la fecha. Es muy importante, 5 de noviembre es la fecha límite para participar de este concurso nacional. Así es. Pienso en los dramaturgos en estos momentos, se me ocurre, recupero alguna vez ese paso. Las didascalias, podemos darle sonoridad a las didascalias, presencia a las didascalias, podemos hacer las citas literarias o de autor, pueden estar presentes, pueden tener un lugar de relevancia, ¿no? Sí, yo el otro día, fíjate vos, más allá de que era un teatro visto, yo tuve la suerte de verlo presencialmente, después lo vi en pantalla, hablamos de La Furia y el Viento, ahí me doy con que hay unos textos en off, que son reflexiones del Dante, ¿no? Vaya qué interesante, dije yo, uy, mira esto, la obra, ya lo dije, creo que es de Pacho O'Donnell. Sí. Y realmente es muy interesante esto que decís vos. Una de las cosas que propone el reglamento es que van a tener en cuenta la propuesta sonora que se haga. Yo, sinceramente, no sé qué quiere decir. Y de nuevas tecnologías también, ¿eh? Claro, de propuestas tecnológicas. No sé qué quiere decir, pero no lo digo peyorativamente. Digo, es como una invitación a explorar, inventarnos, ¿no? A inventarnos, a descubrirnos en una sonoridad que tiene una teatralidad
que es acorde a los tiempos que estamos viviendo. Por eso Sí. yo digo que van a surgir formas. Y van a surgir distintas. alianzas también, pienso, porque hay muchos artistas sonoros Es en cierto, la Argentina, es ¿no? cierto. Entonces la posibilidad de los teatristas, de los dramaturgos, de generar alianzas con estos otros artistas, justamente para la música, presentación. cómo puede llegar la a intervenir música. la música, ¿no? Que también es parte del texto. Yo insisto que esto abre una puerta a jugar desde lo artístico en dimensiones que hasta ahora no, como todo lo que nos está ocurriendo en este tiempo, ¿no? Empezamos a descubrirnos en otros lugares, en otras zonas. Entonces me parece que para el arte va a ser, va a dar para mucho, va a ser importante, y yo vuelvo a tirar la pelota a las artes escénicas. Bueno, ¿qué tal si nos ayudan a reflexionar? Sí, y pensaba respecto a lo que hace un rato hablabas, esto de la palabra, el sonido, que, bueno, pienso en algo tan básico y natural, que lo primero que uno escucha a medida que, antes de nacer, es la voz de la madre, es la voz de los que los rodean a esa madre o a ese cuerpo gestante, y también teniendo en cuenta cómo en los últimos años, y a partir de esta pandemia internacional, se empezó a escuchar mucho más este formato que es el podcast, por ejemplo. Entonces, cómo de a poco el ser humano vuelve a eso que es tan básico, que es la voz y la necesidad de escuchar y no estar interpelados a veces por la imagen, que requiere otro tipo de atención. Sí. Una atención, a mí me parece, a veces como más plana, ¿no? Hablamos de las redes, te mando el dibujito, te mando el emoji, te mando el Sí, el cosito, meme, el cosito. y la cosa. Y esto de escucharse también es un desafío para comunicarse, ¿no? Sí, claro que sí. Parece que es como así como hay una vuelta a muchas cosas del origen, originales, que nos ha traído la pandemia, me parece que también en cuanto a los medios, volver al formato radial, yo insisto, ¿no? Porque me he encontrado de pronto, yo entré a la radio y de pronto la radio pasó a ser nuevamente uno de los medios, bueno, esenciales de la cuarentena, entonces me lleva a reflexionar permanentemente sobre el rol que hoy vuelve a ser prioridad. Hoy la gente, bueno, frente a todas las noticias falsas inclusive que han aparecido, y a elegir medio o a decir, bueno, ¿dónde está la información que yo necesito para saber si puedo o no salir de mi casa a comprar pan? Y se vuelca a los medios radiales, o encuentra como en la radio esa posibilidad que ya no está encontrando en otros medios. Y bueno, ahí la responsabilidad, el compromiso y bueno, todo lo que vivimos nosotros diariamente. Sí. Permanentemente nosotros tenemos 23 horas de programación actualmente, Ricardo, para que veas cómo les hemos ido peleando a la cuarentena. Duermen 1 hora por día. Yo más o menos. Pero bueno, era eso, a pesar de los cuidados y que hemos tenido algunas situaciones que tuvimos que aislar, ir permanentemente, porque además no solo informar, sino entretener, acompañar. Sí, la función social del medio, de la radio, ¿no? Y seguimos educando, también lo tenemos que decir, desde que comenzó esto, Radio Nacional Argentina puso a disposición en todo el país la posibilidad de que se impartan clases. Generalmente en cada provincia tenemos 2 frecuencias, aquí tenemos la FM y la AM. Entonces, Radio Nacional Córdoba cede su frecuencia de AM en determinados horarios, justamente para que chicos que están en su casa tengan la posibilidad, ya que es cierto que la brecha digital se mostró más grande de lo que pensábamos a partir de esta pandemia, y bueno, el acceso a internet y a los dispositivos móviles y demás, la radio siempre está. La radio llega, y Radio Nacional Córdoba con su AM tiene alcance prácticamente a toda la provincia, y eso, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el rol social de la radio y acompañar a la comunidad, a la Argentina toda, y por eso, bueno, este concurso nacional que bueno, particularmente me puso muy contenta, y sobre todo por esto que hablábamos hace un rato, de este auditorio, de este espacio, que a futuro, y esperamos que no tan lejano, esté esta posibilidad de ir abriendo las puertas, porque entre otras cosas que siempre pienso es el teatro independiente en Córdoba tiene espacios valiosísimos, salas muy valiosas, pero son pequeñas. Entonces, ¿cómo hacer
para que esas salas, en un futuro no muy lejano, puedan ir recibiendo a espectadores. Sí, Sí, yo tengo presentado un proyecto y lo he puesto a consideración de la gente de las salas y de la gente de la comunidad, y que tiene que ver con esto que decía también. ¿Qué pasaría una sala con capacidad para 80, 90 espectadores, en el comienzo de su reapertura no va a poder alojar más de 20 o 25? Ahora, si los responsables de esa sala toman el día martes 19 del mes tal, del día tal, a su cargo la responsabilidad de organizar la función de la obra tal que ha recibido ayuda del Instituto Nacional de Teatro en el auditorio de Radio Nacional, supervisando, controlando el acceso de la gente, cuidando el modo en que entra. Y un auditorio como esto, con 400 localidades, con una infraestructura técnica útil, no es la óptima del teatro, pero también tendremos que aprender a valernos de lo que sí tenemos, porque hay una infraestructura técnica, y ponemos a hacer una función en Radio Nacional donde entren hasta un tercio de la capacidad de la sala, suponete, hasta 130 personas, 135 personas. Qué hermoso esfuerzo es para el espectador poder reencontrarse, para los actores, actrices, encontrarse directamente con un público, y para las salas hacer un esfuerzo que de alguna manera en la contribución que hagan los espectadores redunde también en un apoyo a la gestión de la sala, que por ahora no se puede hacer, evidentemente. ¿No? Bueno, tomo la pelota y bueno, yo también me comprometo. Como, bueno, directora o autoridad de radio, bueno, aquí está el coordinador del auditorio, Gustavo Seriani, que va a ratificar, ¿verdad o no? Bueno, por supuesto está a disposición, y esta cuestión que vos señalás de luces, bueno, lo que pasa es que no está preparado para conciertos, sí, para otro tipo, sí. Pero pienso en esto, así como hoy nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes en este mismo lugar, streaming con artistas, sobre todo de musicales, tenemos esta posibilidad que no tienen otros escenarios, y acá vuelvo al teatro en radio, de transmitir por nuestras frecuencias, o AM o FM, lo que está aconteciendo aquí. Entonces, vamos a disfrutar quizás de otra manera, no solo lo musical, sino esa obra de teatro que veremos cómo se da, ¿no? Ya que no está preparado especialmente para eso. Todo esto que estamos planteando, María Elena, no, pero además es muy lindo para mí emocionalmente, afectivamente. Estamos en el auditorio que lleva el nombre de una prima de mi madre, cuyos hijos, artistas, son mis primos segundos. Ana María Nadal. Ana María Nadal, persona que me dirigió en la segunda obra que yo hicimos Cuartiuyop, la primera línea de La máquina de escribir. No significa nada, una obra de Dalmiro Sáenz, ella me dirigió. Entonces vos decís, mirá cómo en estos retornos, en esta cosa, uno vuelve a los afectos, uno vuelve a estas cosas. Yo acá hice el contrabajo, hubo una época que la hacía por razones, queríamos no era una obra concebida para un espacio como este, pero sí era una salita de abajo. Hice acá en Radio Nacional en el año 90, 91 creo, hice funciones del contrabajo durante 2 o 3 meses. Acá arriba, y la única vez que hice radioteatro, le contaba a Toto López, fue haciendo algo con él, lo hicimos acá en Radio Nacional, en un ciclo que había donde se hacía radioteatro. Bueno, y yo también rememoro, y hablamos de teatro y radio, bueno, Nobleza Obliga, también tengo que citar a la Comedia Cordobesa cuando estrena Locos de Verano en el San Martín, y que se pusieron micrófonos de Radio Nacional Córdoba en ese estreno. Es un dato que no se conoce muy frecuente, con demasiada frecuencia, no se cita, pero bueno, indagando sí. Entonces yo dije, wow, es teatro en radio, ese era teatro en radio. Por eso yo inicialmente empecé hablando como del origen o volver al origen. Y después aquí se hicieron muchísimos ciclos de radioteatro, pero en realidad en el subsuelo. Ahí habían auditorios más pequeños, el auditorio B. Bueno, el mismo el primer concurso para la Comedia Cordobesa se hace aquí. En esta sala. Se hace en esta sala. Por acá concursaron y se tomaron concursos. Entonces, bueno, esas conexiones que había en esa época tan fuertes
con el radioteatro. Inclusive el segundo concurso entran todos los actores de radioteatro, entra Yolil Iguá, todos los actores que provenían de esos lugares, esos espacios. Entonces hay una conexión y en Córdoba ha sido muy fuerte. Los periódicos cordobeses dan cuenta de eso, la cantidad de obras que se hicieron aquí y que han sido nada más que una transmisión radial, que a veces no se conoce. Entonces, bueno, nosotros el 26 de octubre tenemos el cumple de la emisora, cumplimos 63 años, y bueno, vamos a estar preparando también una noche especial, donde Franca también va a estar bien presente en relación al radioteatro, porque me parece que es una de los ejes que históricamente han dado cimiento a esta emisora, y bueno, y muchísimos actores y actrices cordobesas han pasado por estos micrófonos. Entonces, bueno, estamos como, en definitiva, hablando de lo mismo, ¿no? Va y vuelve, y los afectos. Así es. Bueno, concurso nacional entonces de teatro en radio, escenas en sintonía. Repetimos entonces, ya está abierta la inscripción, tienen tiempo hasta el 5 de noviembre. Encuentran entonces en www.radionacional.com.ar las bases y condiciones, y también en el sitio web oficial del Instituto Nacional del Teatro, que es www.inteatro.gov.ar. Hay, bueno, saludos ahí en la transmisión que se está llevando a cabo por Radio Nacional Córdoba. Van dejando ahí algunos saluditos. Adriana García es una de las que deja saludos. Cintia del Río también. A ver quién más está por allí conectada. Se arroban a todos los... Le están avisando, claro. Muchas gracias por eso. Pueden compartirlo bueno. también. Arriba dice compartir con una flechita, lo pueden compartir para que llegue a más personas. De todas formas, esta transmisión va a quedar en el muro de Radio Nacional Córdoba para aquellos que por algún motivo, alguna razón, no se enteraron o no pudieron en este momento estar conectados, podrán verlo luego y también compartirlo. Compartiendo nos ayudan a llegar a más gente. Realmente se lo agradecemos. Ya vamos a buscar que lo comparta el Instituto Nacional del Teatro. Ya voy a mandar el link para que se comparta en la red oficial del instituto, ¿no? Bien, perfecto. Pero bueno, más allá del certamen, ¿no? Ha sido una maravillosa excusa para volver a hablar de teatro y mirá, bueno, ya un montón de trabajo tenemos a partir de hoy, Ricardo. Así que bueno, muchas gracias por estar en gracias radio, a ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, sigamos laburando. Sí, manos a la obra. Bueno, muchas gracias. Y así damos por concluida esta charla informativa sobre el concurso Escena en Sintonía, que volvemos a decir, sintonía con INT en mayúscula del Instituto Nacional del Teatro, el juego de palabras. Hasta el 5 de noviembre entonces tienen tiempo para inscribirse, hagan correr la voz. Muchas gracias. ¿Tengo un segundo más? Sí, claro, agradecemos a Clary. A Clarisa, que no se la ve, está allá al fondo, chiquitita. Clarisa Alba Gómez, que bueno, es una nueva operadora, una nueva trabajadora de la radio. Tenemos 2 operadoras, mujeres, en Radio Nacional Córdoba. Y bueno, Clarisa es la operadora de la trasnoche, de 2 a 5 de la mañana trabaja. Y bueno, hoy quería venir, dice, porque ella, bueno, hace muchas cosas relativas al sonido. Bueno, sí, ya en algún momento la vamos sonido. a tener aquí contándonos. Sí. Y dijo, bueno, voy a estar presente y... Dicho y hecho, tomó los controles, así que muchas gracias, Clary. Muchas gracias, Gustavo. Gracias al espacio de Auditorio Vivo, que en realidad es el espacio es de ellos, de ellas, y estamos como pidiendo permiso para el teatro. Bárbaro. Gracias. Sí, gracias. Yo también, a través tuyo, agradezco a toda la gente que ayudó, desde ustedes, como autoridad de la radio, con tu trabajo profesional, a los colegas, a los compañeros y compañeras que han hecho posible que esto salga a la gente, ¿no? Sí. Bueno, y así que Córdoba gane muchos cupos en el certamen, así vamos a poder tenerlos trabajando aquí también con nosotros. Muchas gracias, Fran. Bueno, gracias. Gracias. Buenas Para mí tardes. fue un placer escucharlos a los dos, porque es gente de teatro esta que está aquí al lado mío. Muchas gracias a ustedes.